amigos, bienvenidos a su informativo del mediodía. El país se informa por el SNT. Hola, Malia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Comenzamos. Hasta exteriores, Ricardo, adultos mayores que siguen manifestándose bajo esta lluvia. Adelante, Ricardo. Compañeros, es así, nos encontramos aquí en el Ministerio de Desarrollo Social, ahora estamos dentro, hay una intensa lluvia que está cayendo en estos momentos aquí en Asunción y los adultos mayores están resguardados bajo este techito, justamente siguen aquí, hoy es el segundo día de la manifestación, están reclamando de que muchos de estos abuelitos no están cobrando la pensión destinada a los adultos mayores. Recordemos que el rango etario abarca a partir de los 65 años de edad y hablando con algunos de ellos nos comentaba que ya tienen cumplidos los 65 años, incluso algunos ya sobrepasando los 68, 70 años y que no están cobrando, compañeros, esta pensión. Te esperamos, Ricardo. Ya recibimos a nuestra compañera Leila Jiménez. Un spa en pleno juzgado. Contanos más, por favor. Hablamos de una actuaria judicial y su asistente Amalia, quienes se negaron a atender una denuncia de parte de una mujer quien registró este momento. Aparentemente ellas se encontraban en una mañana de spa dentro de su oficina en el Palacio de Justicia. En minutos los detalles. Alumnos del Colegio Técnico Nacional realizaron una sentata precisamente para exigir los kits escolares tal y como anticiparon. Y ya recibimos a nuestro compañero Ricardo Román, segundo día de manifestación de los adultos mayores frente al Ministerio de Desarrollo Social. Estamos contigo, Ricardo. Muy bien, compañeros, y es así como habíamos adelantado, aquí se encuentran los adultos mayores. No sé si podemos mostrar cómo están aquí instalados frente al ministerio. Vamos a ver si podemos entrar porque hay una fuerte lluvia aquí en estos momentos frente al ministerio. Vamos a pasar aquí a hablar con ellos. Vais a pa doña, te copa papel la situación. O kuna taina con haga. Hace un araco, llega ya paite y nada ore va siempre entero ya reclamar peando la gobierno oye como mete afuera que la mejor la ore o pertenece pero hasta hoy no me de año de doña. Concepción. Con 78 años. 78 años. ¿Cuánto cobrama, doña? Sí, a cobrarme, pero no está. Ya en minutos más vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Ricardo. Esta situación que se da desde el día de ayer, conversaron con el ministro Tadeo Rojas, pero en esta situación de emergencia, de economía de guerra que decía el ministro de Economía, Roberto, es prácticamente imposible lo que están pidiendo, este aumento, redoblar este salario que ellos están recibiendo. Más allá de la alta sensibilidad, obviamente que ya se estableció de acuerdo al marco normativo ir descendiendo hasta la edad de los 65 años. Sí. Ellos exigen que de una se universalice. Y eso es imposible, al menos ahora con lo que se tiene. Haciendo la proyección allá por diciembre, virtualmente estarían cumpliendo con todos los adultos en esa franja etaria. Igualmente, Roberto, lo que decíamos también más temprano, viendo la situación que tenemos con el clima y demás, que muchos ya tienen una avanzada edad, que pueda salir algún funcionario y que tome los datos, porque hay algunos que sí, ya tienen 79 años, por ejemplo, y no están percibiendo aún. Entonces, a partir de ahí, esas situaciones particulares que se puedan llegar a solucionar. Ricardo, retomamos el contacto contigo.
Sí, compañeros, nos encontramos todavía aquí postrados. Estábamos hablando justamente con una señora que nos comentó que ya cobró, tiene 78 años, viene de Concepción, de lejísimos. Y vamos a hablar aquí con la señora, me gusta que tiene el chilotín azul. ¿Va a echar para doña? Yo piloto para Guapuina. ¿Vos año en Dereco Jamoy yo? O sea, yo vine Uribucuay. ¿No? Uribucuá. Urimo, pea puta. Uribucuá, zona de Capibarú. Capibaru. ¿Ande pio yuco este día o coge mayo? Se cueje maore con coape. Cueje amuemo pigare oro llore con en sabe cueje. Vamos picondere que doña. Y los joros que amate ore colectivo y a ver yo vi pate we paro que porque ocurre. Colectivo Pepe ¿qué? Pero guapu pependo que yo digo, ore con en baue. Con ape de ella eran Bosama, Ekaru y Mima pico doña. Sí, hago si pama galletita la agua buena güey. Au peande y la buena. Y ya tuvo una la situación doña. Sí, pues ya tuvo una no que a ver gore pero ya tuve ahí na. De cobrar malo doña la de pensión. Sí, se cobra más, lo que tengo a mi hora pisado cobran, pero yo lo que tengo se vea. Vean la yo. Por eso cobra y cuando yo paro y pues tengo se vea la lucha. Ve la yo. Listo, doña. Aquí el testimonio de la señora viene también de tan lejos de Capibarú. Nos mencionamos ir hablando con algunos. Hay muchos abuelitos también aquí. Acá le encuentro al amigo. Pate copadón. Va a la puerta y me envío para Canal 9. ¿Y tú ape la situación? Sí, ya se hace allá el gobierno fuera llevar a los adultos mayores allá. Porque están hoy más en cama, ya ando veis más cuando se acá solamente hoy día más un ingenio peligroso porque de 5 años de igual con allá. Otra cosa, un botado que se cuando yo candidato allá. Entonces, jugaba a los pobres campesinos de ahí. ¿De qué año le cojamos hoy en de yo? Llega yo Capibarú, con 73 años. 73 años. ¿De pico cobramos, de cobrar? Sí, se ha cobrado ya. Sí, pero está poniendo cobrar entonces a ver si para mi compañero no cobra paya ya. Yo pensaba hasta a mañana en Brasilla también allá. Ya se ha vendido a lo menos en la campaña de la situación allá. ¿Ande de guaje cueste día, cueje de guaje, para que ande de guaje ave? No sé, cueje y me ave. Sí. Are que apentere caru. Sí, pues hoy viene lo que pesa piso, mi con un bajabe o que oreja, pesa la roimena ahí. Oración. Vamos a hablar acá aquí también con un señor. ¿Qué tal, Padón? Mate cuyo, amigo. Buen día, buen día. Se cago soy yo, compañero. Ahora cobre artista mío, ore obliga, compañero, porque existe la Paraguay de Samío, el único país, me hace amigo, no respetáis, no pagáis a los adultos mayores allá donde deja operar. Yo sinceramente lo repudié al gobierno nacional, la paraguayas y paraguayos y ciudadanos con ley coa ley mío la ore justo reclamo con la hora poa pero yo reclamar la Constitución Nacional PGIA donde que las 65 años o cumplía mío cobrar vale con la Brasil Argentina inclusive Bolivia venían de tú a 3 años amigo o ganas agua con de está Paraguay por ahí Jaco han hago jugar las familiares, la oretua mía o manombama ore y familia, con han asamido te creo es la sangre guaraní, lo yo jamás asamido lo llevo, ore justo reclamo lo ya poco con han con apero y me jape. Lo meta lo necesita porque a sandero lo yerure ore derecho. ¿Tiempo año le con? Se arecó 65 años cumplidos. ¿De grande de cobrado? Nada, el que va a cobrar, cuando pagas, 70 años ya de o pagas o pagas otras esas ahí. Así que cuando ambos tuvimos 65 acá, y con la cobrata la 69, o pagas 68, pues 67,
está pereitio en la oíla 68, 69 no cobraya. Hace un miedo de para pata o pega en el cual a manoría. Por lo menos en la pea escuela y políticas, amigos. No me sé, amigos, no me sé la paraguayo, la PCTV, sea la ojuga, oreje. Gracias a Elías Cabral, con el coordinador, japea con la ore acá, ore cabeza, con japearon una tanta, jaro jotas, hasta. Hey, esa paraguayo importa vencer y morir, o morir. Pepe Peñema la ministra un día ya, Estadio Roja un día. Sí, la hora coordinador, Emma, pero, o sea, mi otro, esa gina, oía gobierno de Tei Mazaguazú, y cuál es cuente un bojurupá, gina la plata, oía, y ore, gente, y ore que, ore, manda y pues plata, hey. Jaumea, sube, cuando, ya pues, 10 días atrás, ojo, pillé y sueldo. Jaupea ya, entonces, hay cobrero quirita. No hay que estuve, mano, querido, porque en un momento la necesidad oremos guajeco. Jamás esa huella o de propio derecho lo lleve. Gracias, don. Vamos a hablar también aquí, compañeros. Vemos que hay un vendedor. ¿Vais a don? ¿Den va a vender y nada? Sí, señor, se va a vender y nada. Sea de edad con 68 años. Ni en día cobrar. 68 años. 68 años. ¿Qué hay que cobrar? Ni en día cobrar. Yo a reclamar más opinión. 10 minutos vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Ricardo Román porque es tiempo de saludar al ministro de Desarrollo Social, Roberto, el ministro Tadeo Rojas. Ministro, buenas tardes, gracias por atendernos. Roberto y Amalia, les saludamos aquí desde Canal 9. Un gusto saludarte, Amalia, también a Roberto, muchas gracias por el contacto, saludos a la audiencia y a las órdenes. Decíamos al arranque, ministro, muy sensible ver a adultos mayores, especialmente ante la inclemencia del tiempo, pero es un reclamo que ellos vienen formulando, se amparan en la Constitución, en las leyes. ¿Cuál es la respuesta de esta repartición estatal para con ellos? Bueno, yo ayer me reuní con ellos, Roberto, como 2 horas, les escuché con toda la tranquilidad y la calma del mundo y tomé nota de todos sus requerimientos y 5 puntos principales son los que ellos plantearon. Primer punto, el pago inmediato de la totalidad de lo que cobran, de lo que no han cobrado hasta ahora, hasta los 65 años de edad. Y que esa población, según los datos que manejamos nosotros, está en el orden de los 75.000 a 80.000 más o menos, que tal vez con filtros establecidos por la ley pueda reducirse un poco. El segundo punto que plantearon concretamente fue el aumento del pago de la pensión a 50% del salario mínimo. Hoy la ley establece 25% del salario mínimo. El tercer punto que plantearon fue que se debe bloquear las tarjetas. El bloqueo de tarjetas se hace por una, disposición establecida en el decreto reglamentario de la ley por aquellos que durante 2 meses consecutivos no cobran su pensión. Y esto a los efectos de proteger los recursos, tal vez haya fallecido, tal vez haya viajado, tampoco se puede pensar de que es una caja de ahorro. Entonces el banco es el que automáticamente cancela una cuenta sin movimiento en 2 meses consecutivos, nos informa, luego nosotros si recibimos reclamos, averiguamos, y entonces de fácil trámite automáticamente se les vuelve a rehabilitar la cuenta. Y el otro punto, la verdad no menos importante que yo considero que planteamos, pues, es que se vuelva al sistema antiguo con las municipalidades. Que para mí en particular, yo le dije mi opinión, sería como un retroceso porque en ese momento hubo mucha discriminación, mucha humillación, mucha denuncia de coima, gente que se le inscribía con números errados, sus nombres, sus números de cédula, mucha gente quedaron a la deriva, que fueron censados con un alto costo por gente que al final no les explicaba por qué no ingresaban al programa y todo eso. Le expliqué a cada uno de estos puntos. Nosotros somos un órgano de aplicación de la ley. Hay una ley que establece la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, es decir, de mayor edad a menor edad. La ley establece también
que cada año está presupuestado 30.000 nuevas inclusiones, más unos 12.000 más o menos de bajas que tenemos durante el año por fallecimiento, renuncia u otros motivos. Estaríamos cada año incluyendo más o menos unos 38, 39.000 nuevos adultos mayores. Este año, este mes de marzo, llegamos a incorporar 12.300, con lo cual llegamos a 360.243 beneficiarios dentro del programa de adultos mayores. Y que conmigo no van a encontrar solución, porque yo no puedo generar una falsa expectativa y comprometerles en que yo puedo pagar en forma inmediata a todos los que han cumplido 65 años. Eso pasa por una cuestión del Congreso Nacional, donde se debe modificar la ley. Lo mismo, la ampliación del pago del 50% del salario mínimo también está establecido por la ley. Y todo esto al mismo tiempo se debe hacer una consulta a la institución que es la responsable de la administración de los recursos del Estado, que es el Ministerio de Economía. Ministro, o sea que al final usted escuchó, tomó nota, y ¿cuál fue entonces la orientación, la recomendación? Que hagan sus reclamos al Parlamento. Primero le dije que yo me pongo a disposición de ellos para ir trabajando en alguna propuesta, pero es necesario que ellos se acerquen al Parlamento a plantear estas ideas. Segundo, les propuse que ellos designen una persona, y que yo también por mi parte lo haría lo mismo, para que se pueda trabajar sobre cualquier tipo de problema que pueda haber con algún adulto mayor en todo el país, y se pueda buscarle la solución, ¿verdad? Y todo eso nos pusimos a disposición, pero lamentablemente debo decirte que vinieron con un espíritu, digamos, no muy amigable, que al final ellos lo que querían es que yo me comprometa a cosas que no me competen, y al final salieron agrediéndome, gritándome de todo, por poco no me derramaron agua, tuve que retirarme de la reunión, y después salieron enfrente de ahí a gritar en el parlante que pedían mi renuncia. Y bueno, la renuncia mía está en manos del presidente del primer día que asumí. Ministro, uno de estos puntos que usted mencionaba, ¿no se puede responder esto por lo que dice el ministro de Economía, que estamos en una economía de guerra, o responde a otros asuntos? No, estoy diciendo, depende de una ley que se tenga que modificar todo lo que está hoy en la ley que estamos aplicando, y que establezca lo que ellos piden, justamente de que se pueda, digamos, llevar adelante. Que se haga un cronograma, básicamente. No, en realidad la ley establece claramente, tal y como se está dando ahora. De última, entonces, Elías Cabral, ¿qué es? Él es el interlocutor. ¿Por qué él no lleva este reclamo al Parlamento, entonces, ministro? Porque usted está atado, ni que usted dijese de mañana van a cobrar, usted no puede entrar en contravención a lo que ya establece el marco normativo. Y es justamente lo que le expliqué ayer, Roberto, a ellos. Ellos, entiendo de que esta mañana estuvieron por el Parlamento, eso me comentaron otra gente, y bueno, de hecho es un tema, hay dos comisiones, hay una comisión de adultos mayores en Senado, hay una comisión de adultos mayores en diputados. Probablemente a través de esas comisiones se puedan ir planteando lo que ellos están reclamando, y lógicamente después se hace el cruzamiento de dictámenes técnicos, si están dadas las condiciones de financiar lo que ellos plantean. Yo quiero recordar los números nada más para que se pueda manejar. El presupuesto anual para este 2026, sin prever lo que ellos están queriendo, es de 495 millones de dólares. Nosotros invertimos en el pago de la pensión más o menos un promedio de 41 millones de dólares al mes. Si nosotros vamos a ampliar a los 65 años en forma inmediata, necesitamos ampliar 130 millones de dólares mensuales, y nos llevaría eso a un promedio de 625 millones de dólares anuales. Esos son los números que también es importante manejar, recordar y conocer, de manera que se pueda dimensionar lo importante del programa. Nosotros no descalificamos absolutamente nada
creemos y estamos convencidos, el presidente Peña tomó la decisión de que puede llegar a lograr a cumplir los 65 años como corresponde, por eso estamos incluyendo cada año más o menos 38 a 40 mil adultos mayores. Cuando lleguemos a cubrir todos los 65 años, ya según las referencias que tenemos, más o menos 1.500 al mes cumplen 65 años, y más o menos 1.500 al mes es lo que también salen de baja por fallecimiento, y ahí se va directamente incorporando y va ajustándose mensualmente. Ya vamos a salir de esta etapa en la cual estamos hoy tropezando, pero el ingreso de nuevos adultos mayores a nuestro criterio es bastante acelerado. Empezamos con 103, 106 años, adultos mayores que estaban fuera del programa, discriminados absolutamente. Después bajamos a la etapa de los 90, los 80, los 70 y ahora llegamos este mes de marzo a los 69 años. Y de acuerdo, cortito, ministro, por una cuestión de tiempo, de acuerdo a la proyección, ¿cuándo llegarían? ¿En qué mes? ¿Antes de Navidad a los 65 o no? No, nosotros tenemos ahora ya 20.000 incluidos de los 30.000 que establece el presupuesto. Y las restas que se puedan dar, ponerle que tengamos unos 6.000 bajas, estaríamos en el orden de los 16.000 más o menos con disponibilidad financiera estimativamente, ¿verdad? Entonces este año podríamos llegar a meter 36.000 o 38.000, porque ya más de 20.000 metimos, los 10.000 establecidos por plan de caja del Ministerio de Economía en febrero, los 10.000 establecidos con plan de caja por el Ministerio de Economía en el mes de marzo, más las bajas, llegamos a meter ahora en estos meses a 360.000. Metimos más de 24.000 nuevos. Quedarían pendientes unos 12.000 cupos durante todo el año, con lo cual estimamos que podríamos bajar los 68 años tal vez, porque hay que recordar que a medida que baja la edad la población es mayor. Claro. Bueno, le agradecemos el tiempo para Canal 9. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Tadeo Rojas, ministro de Acción Social. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Qué dicen los manifestantes? ¿Escucharon la voz oficial? Vamos a escucharlo justamente al vocero, compañeros. Estamos luchando por la justicia, estamos por buen camino. La maestro Jesús ahí, felices los que luchan por la justicia ahí. A la justicia, cañande ya la crea con el mundo, la riqueza ñandero pitipana, da que tuita de roja mía upa de cuaño. Entero de allá caruana. Todos tenemos derecho los abuelos. Pepe con derecho pecaruo penderoga, peco vivienda digna. Ani que me ya te lo echamos de derecho el abuelo. 100 años ya andamos con gente de Yacuairu pillan de derecho, doble cañen de la Constitución, las leyes. A escuela pisotear la ley. Ya buena esa escuela. Ya buena esa escuela, sin miedo. Sí, señor. Muy bien. Vamos a ver usted, véeme los abuelos. Roñi, está senador y diputado, escuela en 10. Ha escuela ñana acompañata a uta y ñana en dabe a ver. Haya recibida su escuela. La ñana está Paraguay. Ore cobeti y riqueza ñande ya la mea cueñandela y Taipú ya sin está millones la plata pepe y qué. Millones. Pero Río Paraná Sirí, Jaela poder de Dios, Río Paraná Osirí, Peñandellá poder. Osirí, o olear la turbina, oye generar la energía eléctrica, millones la plata pepe hoy. Millones y pepe. Acoana, hoy cotajina la renegociación de la Itaipú. A pepe abuelo fuera con año presentada de proyecto 2.800.000 de para la pensión. Suena muy bien en el discurso lo que está diciendo uno de los principales gestores, estos adultos mayores, bajo esta lluvia. Realmente esto lo vienen exigiendo desde hace un par de años, pero la norma establece claramente que, Amalia, hasta el 25% de un salario mínimo. Ellos piden hasta 50%. No va a poder ser posible lo que resta de este año. De última, los parlamentarios si reviesen, sí. Entonces lo que tendrían que golpear es la puerta del Palacio, la principal ahí del Palacio Legislativo. No obstante, ellos seguirán apostados
y esperan que ciertos actores del legislativo precisamente vengan y tomen esto como una iniciativa. Y es muy triste que sean acarreados de esta manera hasta la capital, sabiendo perfectamente que no hay una respuesta clara que se le pueda dar en este momento, y era muy también lógica la explicación del ministro Tadeo Rojas diciendo que no tiene nada que ver con la economía de guerra, sino que es un plan que ya fue establecido, que esto ya está por ley. Y por otro lado, Roberto, el presupuesto es mucho más alto en el caso que se les dé los 1.400.000. Son medias verdades en un año eminentemente electoral. Bueno, seguimos informando, Amalia. Hablemos del robo de una motocicleta en Limpio, que fue esclarecido tras la detención del autor, quien fue plenamente identificado gracias a las imágenes del circuito cerrado y por su peculiar forma de caminar. El detenido es un joven de 26 años, conocido con el alias de Paréntesis, sindicado como responsable del hurto de una motocicleta que había sido dejada estacionada en una estación de servicios. El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Un elemento clave para su identificación fue su particular forma de desplazarse, lo que facilitó el trabajo de los investigadores. Según la víctima, dejó estacionado su moto en la estación de servicio para dirigirse a su lugar de trabajo. Y a su regreso, la sorpresa fue que no encontró la motocicleta. Entonces habló con el encargado del surtidor y le facilitó la cámara. Y en una de las cámaras se puede apreciar que una persona de sexo masculino estaba manipulando la moto y posteriormente se fugó del lugar. Entonces, ante dicha circunstancia, nosotros hemos comunicado la denuncia a la fiscal de turno y solicitando avance investigativo, y hemos facilitado también los datos del supuesto autor y hemos conseguido la orden de captura y realizamos la búsqueda y hemos encontrado hoy a la tardecita al supuesto autor, y una vez aprehendido él manifestó ser responsable del hurto de la motocicleta. Al supuesto autor se le dice Paréntesis por su forma de caminar. ¿Tiene las piernas arqueadas? Así es, en el video se puede apreciar que tiene esa característica física. La motocicleta fue localizada en un taller mecánico y recuperada, mientras que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público. El procedimiento resalta el valor de las cámaras de vigilancia en la resolución de hechos delictivos, en medio de reiteradas denuncias por hurto de motocicletas en el Departamento Central. La mujer conocida como la payesera de Ñemby apareció de nuevo en el barrio La Conquista y atacó a un vecino por estar sentado frente a un negocio que a ella le molestaba. Ahora incluso hubo disparos intimidatorios. Esta vez molesta porque sus vecinas reciben clientes en sus despensas. Atacó con su esposo a las mujeres y otros hombres que se encontraban frente al negocio, con el argumento de que escuchaban música con el volumen muy alto. Porque yo crea la problema, se me Pepe era en la feria y a Mercedes no debe, oye pudo crear problemas, fotografía supe, oye pudo llegó a la víctima. Pero él se me pudo ya no ya puede ver, pues ya puedo esa guay. Gente vea todo el tiempo maltratas y que todo el tiempo. Ella pues siempre se adelanta. Ocurre algo, ella hace algo, primero ella se va a la comisaría, después nosotros llegamos atrás ya, pero ya es tarde otra vez, porque ella ya negoció todo, supuestamente. ¿Cuál es la solución? Y que nos deje en paz, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Mediación? No hay mediación con ella porque ya probamos de todas formas, ya probamos de todas maneras, no hay solución con ella. ¿Qué pasó cuando un compañero mío quiso hacer su versión? Se fue para sacar su versión, se fue para hacer su trabajo, la tipa le derramó agua, porque tiene una hidrolavadora y le bañó, eso es lo que le hizo. Por suerte hacía calor cuando eso. Hacía calor, pero no viene pues ni al caso. Posteriormente, el hombre al ingresar a la vivienda realizó un disparo al aire. En otras ocasiones, la mujer fue captada derramando sal en otros negocios. Supuestamente acto considerado de magia negra para perjudicar a sus vecinas.
de este episodio indignante, repudiable, estamos hablando del Poder Judicial. La sede del Palacio de Justicia que se encuentra en San Lorenzo, escenario de este episodio registrado el pasado 20 de marzo. Hasta esa dependencia concurre una mujer que con la intención de presentar una denuncia, menos mal que es la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia. ¿Con qué escenario se topó ella al llegar al sitio con la intención, repito, de presentar esta denuncia? Una especie de spa de manos y pies que estaba funcionando, Roberto, a esas horas en esa repartición judicial. Quiero que me tomen mi denuncia, por favor. Y tenés que ir a la prensa a evitar también. Tengo que ir a la prensa para que en la Oficina de Atención Permanente a Víctimas me tomen mi denuncia. No tenés que ser así, ¿no? Yo necesito, por favor, que usted salga. Y ahí está la escena, una funcionaria atendiendo a otra, no precisamente en cuestiones del ámbito judicial. ¿Y de quiénes estamos hablando? Son las dos mujeres directamente involucradas. Después esta víctima tuvo que volver un poco más tarde para formalizar esa denuncia y también denunciar esta escena. Y se dieron las primeras intervenciones. Vamos a la gráfica correspondiente para identificar a estas personas. La que está sentada allí recibiendo ese tratamiento, Roberto Amalia, es una actuaria judicial que gana bastante bien. Y después está esta otra, Jessica Rosalía Caballero Cuquejo. Ella es asistente, es la que debe recibir las documentaciones, las denuncias. Es funcionaria permanente, o sea que está en el presupuesto ya de manera permanente. Su salario, me dirán, no es mucho, ¿verdad? Sí, 2.800.000 redondeando y una bonificación de 360.000. Estos son datos de diciembre, por ejemplo. Ella cobró en diciembre 3.158.309 y un monto similar en concepto de aguinaldo. Pero la de mayor cargo es la siguiente, que le vamos a mostrar, la actuaria. Actuario es un funcionario, digamos, que trabaja directamente con un juez. Ella se llama Silvia María Sugasti Delgado, actuaria judicial, también de carácter permanente, la que mostrábamos recién, la que estaba sentada allí recibiendo el tratamiento capilar, manos, pies, en fin. Ella tiene un salario interesante ya, 8.508.000 guaraníes. Después ella, en diciembre, de acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Economía, recibió en conceptos varios, bonificaciones, plus por grado académico, entre 500.000, 360.000 y 1.500.000, llegó a cobrar 10.868.500 guaraníes. Ella, su horario de atención es cuando salen los otros funcionarios judiciales, porque esta dependencia trabaja en ese horario inhábil, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Sí. Buena plata. Buenísima plata es para no poder mover el trasero o para poder atenderle a una persona que llegó en un estado en el cual necesitaba de una contención y poder tomarle la denuncia. Y lo peor de todo es que le hablaban ahí detrás a la pobre víctima. Sí. La actuaria en principio era la que respondía, es la que se ríe burlonamente y ahora... ella. Ella. Y ya posteriormente la asistente también, por supuesto, si la jefa del otro ya se está riendo y ya está haciendo bromas contra una víctima, y bueno, ella también ya se sumó al momento que tuvieron con esta víctima. Ahora yo lo que me pregunto como siempre es, ¿qué iba a pasar? Y a ustedes dos que son abogados les hago la consulta. ¿Qué iba a pasar si no había este registro fílmico? Iba a ser la víctima, del testimonio de la víctima, que ellas dijeron que llegó con prepotencia y después chequearon, gracias a las cámaras de seguridad, que no llegó con prepotencia, contra el testimonio de dos que estaban en un spa en un juzgado. En horario laboral. En horario laboral. Y después el director de Recursos Humanos, que mucho no puede decir tampoco porque se rige en base a lo que la Corte va a marcar después, dice, y le vamos a suspender posiblemente ahora, ya no van a estar en atención al público. ¿Hay un sumario, Silvio? Sí, hay un sumario, pero vamos a compartir antes lo que decía José Morínigo, el responsable de Recursos Humanos del Juzgado de San Lorenzo, pues me dice que ya está en línea justamente con la propia víctima, en compañía de la propia víctima, la compañera Leila. Leila, adelante. Exactamente, Silvi. Estamos con la víctima, quien llegó precisamente el día viernes hasta el Palacio de Justicia, hasta esta oficina de atención a víctimas de violencia.
Y queremos conversar ya con ella y conocer de su propio testimonio precisamente qué fue lo que ocurrió, resguardando evidentemente su identidad, pero qué fue lo que ocurrió ese viernes con estas funcionarias del Palacio de Justicia. Específicamente lo que ocurrió es que yo llegué a la oficina de atención a víctimas, atención permanente a víctimas. Usted llega a esa oficina y bueno, lo primero que tiene que ser es escuchado. Y segundo, ¿verdad? Yo solicité que me tomen mi denuncia, fui a denunciar algo específico, lo cual me sentí no escuchada, tampoco me tomaron mi denuncia. Yo salí de la oficina de atención permanente a víctimas sin que me tomen mi denuncia y con un conflicto enorme con la funcionaria. Si bien yo recalco y recalqué muchas veces en todas las entrevistas anteriores, yo no quiero hacer énfasis a la persona en sí, que es la funcionaria, ¿verdad? No, yo no tengo nada en contra de ella, aclaro. Es el punto nada más, ¿verdad? Que es una oficina muy importante y debería tomarse con una seriedad, ¿verdad? Y es algo muy sensible. Yo me fui en carácter de víctima y no fui escuchada, no fui atendida, ¿verdad? Ese día, ¿vos llegás a qué hora más o menos? ¿Fue el viernes 20? El viernes yo llegué aproximadamente a las 4:20 de la tarde. Estuve 1 hora parada sin respuesta alguna. De hecho, se escucha en un video que yo filmé, ¿verdad? Que la funcionaria me dice, tenés que traer a la prensa. Y yo le dije, o sea, tengo que traer a la prensa para que en atención a víctimas me tomen una denuncia. Es gravísimo ya esto. Y entonces luego salí indignada de ese lugar, ¿verdad? Anotando sus nombres de los que me atendieron, inclusive de la juez interina, ¿verdad? Que no se encontraba presente, para poder yo también hacer mi denuncia correspondiente, ¿verdad? Y en superintendencia de la corte o donde correspondiera. Pero en síntesis salí de ahí sin medidas, sin nada, sin apoyo, sin nada y... Vuelvo yo a las 7 de la tarde, ya cuando se encontraba la juez, que es como yo le indiqué, ella antes que yo me retire me dijo, a las 7 de la tarde va a estar la juez. Y yo volví de vuelta a esa hora y le dije, sí, no hay problema, voy a volver a las 7 de la tarde y con la prensa. Porque ella me indicó que, bueno, que vuelva, que vaya a la prensa para poder hacer mi denuncia. Y tal cual, y ahí me tomaron, la juez sí me pidió disculpas, ¿verdad? Ella no sabía el hecho. No sé si no se le mencionó o no se le explicó o no se le dijo, ¿verdad? La razón por la cual yo acudí, pero la juez estaba con total desconocimiento de lo que sucedió realmente o a lo que yo fui. Y ella ahí sí me pidió disculpas, me tomaron mi denuncia y se hizo lo que corresponde, ¿verdad? ¿Cuándo es que vos decidís grabar? ¿Qué es lo que pasó antes y por eso es lo que a vos te lleva a registrar ese momento? Bueno, cuando yo decidí grabar, ¿por qué? Yo eso también mencioné muchísimo. Años yo trabajé en esto y considero que muchísimas personas yo ayudé. Me apasiona ayudar a las mujeres que no pasen, que no vivan esto de violencia, ¿verdad? A la mujer, ni violencia doméstica. Y empecé a filmar porque esa fue mi indignación. O sea, no puedo creer que a mí me esté pasando que yo estoy viviendo un punto específico, ¿verdad? Que fui a denunciar y aparte de eso vengo a vivir una violencia institucional por parte de una funcionaria del Poder Judicial. ¿Vos desempeñaste funciones también ahí en el Palacio en su momento? Sí, desde muchos años. Estuve muchos años. ¿Ya las conocía a estas funcionarias? No, yo no las conozco. Es más, nunca acudí a atención permanente de San Lorenzo, nunca. Nunca, gracias a Dios, necesité, pero en esta ocasión que necesité, esto fue lo que me sucedió. Esta fue mi indignación. Justamente eso. Bueno, ahora te enteraste ya cuál fue la medida para con ellas también, para con estas mujeres. Me comentaron, de hecho, estuve escuchándole hoy al ministro, ¿verdad? Y para mí es un alivio en el sentido de que gracias a esto, que no fue mi intención polemizar, mucho menos que se haga viral, como se dice. No, esa no fue mi intención. Yo solamente quería, como digo en el video 1000 veces, solamente quería que me tomen mi denuncia. Solamente eso y tener una medida de protección.
La que te dice esto, que traigas a la prensa para hacer tu denuncia, ¿es la actuaria o fue la asistente? Es la actuaria. La asistente en todo tiempo ella trató de mediar, ¿verdad? Porque al final era una guerra campal entre la actuaria, que se supone que debía atenderme y escucharme por lo menos, y yo. O sea, y la asistente, bueno, estuvo de por medio, te voy a decir. Pero tampoco no me tomó la denuncia. En ningún momento ninguna de las dos se acerca a la ventanilla para hablar contigo. Solamente la asistente se acercó a la ventanilla, la actuaria en ningún momento se acercó a la ventanilla. Es más, en el video también dice, o sea, se escucha que yo le digo 1000 veces, por favor, si se puede acercar a la ventanilla a atenderme, porque yo desconocía totalmente con quién yo estaba hablando. Es más, cuando le pregunté por su nombre y apellido, me dio un nombre incorrecto, que no era el suyo. Ya, eso me enteré después, ¿verdad? Cuando volví a la noche. Bueno, ¿hay de repente también algún mensaje o quieras dirigirte a estas personas que están justamente encargadas de atender a víctimas de violencia, que por alguna u otra razón justamente ya se acercan a esta ventanilla para ser atendidas? Yo no solamente a las personas que atienden a víctimas, ¿verdad? Yo soy partidaria de, si no te gusta tu trabajo, lo que estás haciendo, por favor no lo hagas. Seas enfermera, seas médico, seas, en este caso, en el ámbito jurídico, ¿verdad? Todo lo que hagamos tenemos que hacer con un amor cuando se tratan de vidas. Como le dije yo a la juez, ¿verdad? No está ninguno vendiendo vehículo, con todo respeto a esa profesión, ¿verdad? Está tratando con vidas. Es importantísimo el cargo, la posición que está teniendo ella como juzgado, de la posibilidad de ayudar y la obligación, no solamente la posibilidad, de la obligación. O sea, por lo menos si no te sentís con unas ganas de ayudar, estás teniendo un trabajo remunerado. Usa, ayuda, y si no querés ayudar, hace tu trabajo nomás. Tienes que ser gente nomás. Eso es lo que yo dije. Por lo menos si no conocía a la chica las leyes, ¿verdad? La actuaria en este caso, porque no sé si se sintió ofendida en el caso que yo le dije, mira, tanto, esto es lo que yo necesito, con propiedad. No sé si ella se ofendió por eso, para mí que fue lo más personal que otra cosa, ¿verdad? Pero ella no me conoce tampoco, ¿verdad? Creo yo. Y entonces ella determinó que, bueno, llamen al oficial del policía, y ahí sí, yo ya me ofendí, que fue donde empecé a grabar. Que yo dije, no puedo creer, o sea, nunca jamás esperé que me pase a mí esto, y sí, le pasa a cualquiera, como se dice, pero ojalá que no le pase a otra mujer, porque son cargos importantes, son lugares importantes donde se trata, repito, las vidas de los seres humanos, que acuden a pedir ayuda, algunos auxilios, algunos ya es en la última instancia, ya voy a ir a buscar una ayuda, y si acá no consigo, bueno, ya está. Y que te reciban de esa forma, o que te traten de esa forma, yo creo que fue lo peor que me pasó a mí. Bueno. La víctima también conversando con nosotros de esta manera, Silvio, y dándonos su testimonio de lo que ocurrió aquel día. Así es, Neila, así es. Y bueno, agradecemos también el testimonio muy valioso de esta mujer. Menos mal, se llama Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Hechos de Violencia. Igual ya hemos visto muchos antecedentes también en fiscalía, en policía, que son así cuando llegan las víctimas de violencia. O sea, el tacto es lo que falta todavía, parece trabajar también, la empatía. Pero evidentemente que no terminan de aprender, porque acá con total desparpajo, Silvio, ellas, obvio, no se percataron ni presuponieron que podían ser filmadas y grabadas. No. Y es así, porque están ahí, si bien en un sitio un poco apartado, pero prácticamente captados íntegramente. ¿Y cuáles son las opciones? ¿Qué dice el jefe de Recursos Humanos? Esto ya tomó intervención la propia Corte Suprema, de hecho, se hicieron las primeras intervenciones, se elaboraron las actas respectivas, se dio intervención primero al ministro superintendente Eugenio Jiménez, quien comunicó a sus pares del Consejo de Superintendencia de la Corte. Pero vamos a escuchar lo que decía José Morínigo. Todavía él, por lo visto, no estaba al tanto de la resolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que abrió un sumario y suspendió sin goce de sueldo a ambas mujeres. Ahora mismo está a disposición de Recursos Humanos y yo voy a disponer ahora el lugar donde van a prestar funciones mientras se sustancia lo que crea conveniente la Corte y el Consejo Superintendencia. Pero siguen viniendo a marcar, digamos. A partir de la fecha están marcando acá de vuelta. Teóricamente está a disposición de nosotros. Yo tengo que ver en qué lugar pueden colaborar, porque no le puedo dejar permitir que no trabajen. Creo que una de ellas va a solicitar sus vacaciones mientras se sustancia este hecho. Ellas alegaron que la víctima vino con prepotencia a pedir que se le tome la audiencia. Eso pudimos constatar en las cámaras que no fue así, y eso fue
elaborado en acta. Una es actuaria judicial y la otra es la asistente de la oficina. La asistente es la que atiende a la víctima y toma sus datos, mientras eso pasa a la actuaria para que ella pueda ver bajo qué contexto está la denuncia y ahí se comunica con la jueza para que tomen las medidas que crean convenientes. Bueno, y el Consejo de Superintendencia de la Corte adoptó la primera medida y vamos a mostrar ya la parte resolutiva de este documento que lleva la firma del presidente y vicepresidentes de la máxima instancia judicial. Por un lado, se ordena el sumario a Silvia María Sugasti Delgado, actuario judicial, y Jessica Rosalía Caballero Cuquejo, figura con el cargo de técnico administrativo 3, asistente. Averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos. En el numeral 2, suspender preventivamente sin goce de sueldo a las citadas mientras dure el proceso disciplinario o se dicte resolución dejando sin efecto dicha medida cautelar. Se designa a la jueza instructora, la abogada Analía Velázquez de la Superintendencia General de Justicia y se registra también previamente, dice, ante la Oficina de Quejas y Denuncias de la Corte Suprema de Justicia. El sumario, por lo general, tiene un plazo de 60 días aproximadamente. 60 días y bueno, vamos a ver qué dice el descargo, en fin. La suspensión, de por ahí el traslado, no sé, o de última la destitución, ¿verdad? Habría que ver. Así es, señor. Que en la oficina de atención permanente a víctimas me tomen mi denuncia. No tenés que ser así, Yo necesito, por favor, que usted salga. Ay. Y nos vamos hasta el sur del país, situación extrema que le tocó vivir a esta familia estando de viaje. Establecemos contacto con nuestra compañera Silvia Ortiz, que está con todos los detalles. Silvia, estamos contigo. Buenas tardes, Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y a la teleaudiencia. Asimismo, nos encontramos en el distrito de Natalio, donde en horario de la tarde del día de ayer, 3 personas a bordo de una motocicleta, según lo mencionado por las víctimas, ingresaron a esta vivienda, a esta casa que pueden ver. Es una casa que aproximadamente el sitio en total tiene 2,5 hectáreas, según lo que nos mencionaron. Las personas ingresaron por la parte de atrás, en este caso los delincuentes, maniataron y redujeron, en este caso sería la limpiadora del lugar, así como también el jardinero que se encontraba en el patio arreglando la parte de afuera de la vivienda. Así también indicaron que se llevaron de esta casa joyas y armas de colección que se encontraban dentro. Las cámaras de circuito cerrado no estaban en funcionamiento, según lo señalado por el suboficial Eduardo Mora, con quien hablamos, que es de la comisaría número 17 de Natalio. Según también lo que mencionaron los vecinos con quienes conversamos, es la primera vez que este hecho se realiza en esta zona. Tras el hecho, los delincuentes salieron a bordo de un vehículo que se encontraba dentro de la casa propiedad de la víctima y fueron hacia la zona de Alborada. Aproximadamente 40 kilómetros fueron a abandonar el vehículo, en donde tras una persecución policial ingresaron en una zona boscosa y los mismos abandonaron allí el vehículo. Más del tema vamos a escuchar de las palabras del suboficial Eduardo Mora. Se redujeron a 2 personas que se encontraban trabajando en el lugar. También robaron un vehículo en el cual huyeron, como usted estaba mencionando, en el cual huyeron los malvivientes. Inmediatamente nosotros impartimos captura por ese vehículo. Se implementó el sistema de cerrojo que viene de la dirección de policía, ¿verdad? El sistema de trabajo. Entonces, personales de la comisaría 16 de María Auxiliadora, que estaban acudiendo al llamado de auxilio por mi persona, ¿verdad? Interceptaron ese vehículo o se cruzaron con ese vehículo. Entonces, ya que era vehículo de similares características a lo mencionado por mi persona, se realizó una persecución.
Este vehículo, ¿verdad?, huyó rápidamente, adentrándose, se produjo la persecución durante varios minutos en la ciudad de María Auxiliadora. Estas personas, al verse acorralado por la persecución, entonces abandonaron en una zona boscosa el vehículo. Son armas de colección que tenía el señor, el finado Juan Selen. Tenía una colección de armas, ¿verdad? Entonces hasta el momento no tenemos la cantidad de armas que se robó y ni tampoco la calidad de armas que se ha robado. La inseguridad no discrimina absolutamente nada, Silvia, y quiero que mostremos, justamente ahí a pleno podemos mostrar, director, lo que es la fachada de esta casa, que así vos la mirás, Roberto, decís, parece sumamente segura, ¿verdad? Es más, dejaron a sus empleados también a modo de resguardo porque iban a viajar e igualmente fueron víctimas de la inseguridad. ¿A qué voy con esto? A que el chespi de la cuadra corta tu alambrado y entra, te roba. E igualmente acá, delincuentes profesionales claramente fueron los que ingresaron a este lugar, Silvia. Así es, Amalia, la verdad que sí, es imponente esta casa, al igual del patio que tiene, porque desde enfrente nosotros no podemos ver, por decirte así, la parte del fondo, y supuestamente por allí ingresaron estas 3 personas. Inclusive hay casas de vecinos en ambos costados, entonces es un poco difícil, al menos por esta zona que nosotros intentamos corroborar, nos fue un poco complicado. Hablamos con una de las vecinas, no quisieron hablar mucho en cámara. Según mencionaron, hace más de 16 años que vive en esta zona, suele ser un lugar tranquilo, una zona tranquila. Inclusive cuentan con un grupo de WhatsApp entre vecinos, aproximadamente 8 vecinos. Ahí mi compañero Andrés está mostrando, hay casas aledañas, pero no tan cercas. Inclusive tratamos de hablar con alguna de ellas y la mayoría están prácticamente vacías, así como casas en construcción. Es más o menos una zona donde se realiza cultivo, si no estoy equivocada en este caso, de soja, que está en plena zafra. La vecina con quien conversamos nos había mencionado de que ella no se había percatado de lo ocurrido, ya que no se escuchó ningún grito, no se escuchó ningún ruido. Ella misma mencionó que la casa cuenta con una amplitud bastante grande, entonces normalmente cuando ocurren, qué sé yo, cuando hay algún evento allí prácticamente no se escucha en ninguno de los lados. A continuación escucharemos lo que mencionaba la vecina. Claro. Vos sabés que, como me comentaron, anoche me mandó mensaje a las 11, un amigo me preguntó, ¿cómo están, señora? Porque me enteré que tu vecina tenía visita. Yo no me enteré de nada, no escuché nada, no sé nada. Y hoy en la mañana, ya te digo, me enteré de eso. Y le mandé mensaje a mi vecina y todavía no me contestó tampoco. No se encuentra, lo parece. Le pregunté a ella cómo está, si no pasó nada grave y no me respondió todavía. Porque siempre estábamos en comunicación, pero como ella siempre viaja también, no está. Sí, justamente creo que ahora estaba en eso. Y por si la mano tiene el número de las personas encargadas que solían limpiarle la casa o algo así. Tenía de su guardia, pero ese ya también ahora tiene otro. Ya cambió. Cambió. ¿Hace poco? Ya, creo que ya hace mucho. Unos cuantos meses. Ese también me patrullaba también a mí. Acá. Sí, me imagino. Pero es la primera vez que pasa algo así, ¿no? Creo que la primera vez. Porque según lo que hablamos nosotros con el comisario, nos dijo que era la primera vez que... Para mí que sí, la primera vez. ¿Y usted hace mucho que está acá? Y ya hace 17 años. Hace mucho entonces. Sí. Ya. Y siempre estábamos nosotros tenemos una buena amistad con ellos, con el fin. A ver, una casa que tiene una seguridad extrema, aparentemente vecinos en alerta a través de un grupo de WhatsApp. Y seguramente muchas viviendas también, Roberto, con cámaras de seguridad. Y tampoco le pudieron hacer frente a la inseguridad. ¿Qué más
Es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Y la arista que nos queda ahí por hablar es lo que tiene que ver con el trabajo que debería hacer la Policía Nacional en la zona. Silvia, ¿qué dicen los vecinos con respecto a eso? Los vecinos mencionan que es una zona bastante tranquila. Inclusive la señora fuera de cámaras me había mencionado de que normalmente no suele ocurrir, o sea, prácticamente nunca ocurrió algo así, que es la primera vez que ellos se enteran de esto. Así también habíamos hablado con el comisario, nos había mencionado lo mismo, que así también que él, gracias al operativo Cerrojo, fue que pudieron asistir o alcanzar, por hablar así mal y pronto, a los delincuentes, en donde los mismos abandonaron el vehículo propiedad de la víctima en este caso. La fiscal a cargo del caso es la fiscal Ángela Fabiana Dressler, que se encuentra en el distrito de María Auxiliadora. Cabe resaltar también de que el comisario manifestó que se están realizando los trabajos pertinentes, pero que el lugar en donde habían dejado el vehículo es una zona bastante boscosa. Allí sí no hay vecinos cerca, así que va a costar un poquitito esclarecer, pero de que están realizando los trabajos pertinentes. Bien, Silvia, gracias por este contacto. Bueno, rápidamente saludamos a Juan Carlos Usher, estuvo por el Instituto de Previsión Social más temprano, el ente que sigue sin sistema informático, ¿no? Adelante. Juan Carlos, ¿me escuchás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Saludos para vos, para los televidentes de IDM. Tenemos que hablar de esta situación que afectó a decenas de asegurados del IPS esta mañana bien temprano, porque varios departamentos no estaban funcionando por el sistema de red. Uno de ellos, por ejemplo, era el de los resultados laboratoriales que eran entregados en el edificio de atención ambulatoria. Fuimos hasta ese sitio y conversamos con la gente que evidentemente estaba muy molesta porque tenía que aguardar por varias horas. Inclusive muchos de ellos nos comentaban de que tenían que ir hasta ese sitio, retirar el resultado, volver al edificio viejo, y ante la imposibilidad de saber cuándo iba a funcionar de vuelta, tenían que hacer el trayecto todo el tiempo. Escuchemos lo que decían los asegurados. Se hizo un trabajo bastante completo para evitar que vuelva a ocurrir cualquier tipo de evento. Entonces lo que hicimos fue desmontar completamente el gabinete donde estaban las llaves termomagnéticas de alto impacto. Montar uno nuevo, por eso es que se demoró un poquito el trabajo, pero de acuerdo a la información referida por nuestros técnicos, en aproximadamente 1 hora y media vamos a estar restableciendo completamente la energía eléctrica aquí en el Hospital Central, así como los sistemas informáticos que dependen de la provisión de energía. ¿Cuáles son los departamentos que se vieron afectados por este tema? Sí, tenemos la parte de nefrología, la sala de angiografía y 2 o 3 dependencias más que están bajo contingencia, pero así como le digo, eso ya en el transcurso de esta tarde va a estar totalmente solucionado. ¿Equipos que quedaron obsoletos o se perdieron con este tema? No. Los equipos que tenemos cuentan con sistemas de protección, entonces justamente eso fue lo que hizo que se corte la energía eléctrica, ya que actuaron de buena manera nuestros equipos de protección. Ahora después se tiene ya un motivo, el por qué ocurrió todo esto. Sí, tuvimos un cortocircuito. Ahora el hecho que originó nuestro cortocircuito realmente lo vamos a determinar recién con un peritaje que van a realizar los técnicos. No me quiero adelantar a dar alguna información errónea al respecto. Bueno, les pedimos ya a nuestros televidentes que se vayan comunicando, Juan Carlos, porque en teoría ya transcurrió el tiempo que decía el encargado, al 8530-3000, si ya funciona realmente el sistema. Esta situación se dio en varias ocasiones ya y al fin ellos ahora le encontraron una solución mágica, según lo que decía el encargado. Básicamente, cuando le consultábamos al ingeniero Juan José Sánchez sobre el plan de contingencia para este tipo de situaciones, nos explicaba a él que hay departamentos en los que no se puede aplicar, como por ejemplo
el de la entrega de resultados laboratoriales, en donde no pueden transcribir a mano todo lo que justamente va arrojando la máquina tras hacer el estudio correspondiente. Por eso es que en esos casos sí había retrasos. También en su momento hubo retrasos en la entrega de medicamentos en urgencias, porque esas recetas van directamente desde el consultorio vía red hasta la dependencia justamente del Departamento de Farmacología del IPS, y no podían recibir absolutamente nada, y en ese caso sí aplicaban el plan de contingencia, lo que hizo que evidentemente se atrasa absolutamente todo en la entrega de medicamentos. Y mucho más grave, la señora que hablaba con nosotros fuera de cámara nos decía que, por ejemplo, su marido tenía una cirugía ya establecida para la fecha de ayer justamente, y con lo ocurrido tuvo que suspender nuevamente. ¿Qué pasó? Al hombre le dio un pico de presión, fue internado en urgencias, y la señora, tras hacerle los estudios correspondientes, fue hasta el otro edificio que se encuentra aproximadamente a 120 metros del otro, y le decían: señora, no te podemos entregar el resultado, no hay sistema, vuelve dentro de 2 horas. Y la pobre señora mayor ya de 60 años tenía que ir y venir todo el tiempo hasta que por fin le entreguen esos resultados. Bien, Juan Carlos, gracias por estos detalles, y esperemos realmente que eso se cumpla y que no se vuelva a repetir, por el bien de los asegurados y también por las consecuencias que esto puede llegar a tener en la salud. Gracias. Historia repetida lastimosamente una vez más. Docentes, padres y hasta los alumnos, desde los más chiquitos, estuvieron manifestándose el día de hoy frente a una institución educativa, cerrando de hecho una avenida importante en la zona de Cañadita, en la ciudad de Ñemby. Ellos, los que estamos viendo en estas imágenes, son alumnos de la Escuela Básica Paz del Chaco. Ellos cerraron media calzada de la avenida Teniente Fariña en Ñemby para protestar por la falta de kits escolares en la institución. Y atiendan bien, porque acá no estamos hablando de que PTI Mocoin te va a faltar la kit, no. De 1.110 alumnos que tiene esta escuela, 883 no recibieron los kits. Solamente los del nivel inicial recibieron los útiles proveídos por el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar a continuación a la profe Carla. Ella es la directora de la institución, que cuenta que envió ya todas y cada una de las quejas de los padres a sus superiores del Ministerio de Educación, de la supervisión de la zona también, que le dijeron: tal día te va a llegar el kit, profe. Pero eso nunca se cumplió, le dieron varias fechas y tampoco le dan una respuesta de por qué se da esta situación. Llegó para el nivel inicial, pero para primero y segundo ciclo no, que son más de 800 niños. Y es algo raro porque suelen enviar ya en la preclase, pero no, hasta ahora no hay respuesta. Dicen para la siguiente semana, para tal día, estén pendientes de sus celulares, sábado, domingo, nosotros no salimos, y desarrollan con un cuadernito que siempre ellos traen los primeros días. El anotador. Y esperando el kit. Nosotros no damos lista de útiles esperando el kit. Pero no solamente es el tema de los cuadernos. Están los libros también que vienen en el kit que ellos utilizan dentro de la clase. Y esto termina repercutiendo también en la economía familiar. El bolsillo de papá, mamá, que ya contaba con esos libros, con esos cuadernos que son los oficiales que tienen que utilizar los niños, y lastimosamente no los tienen todavía a más de un mes de haber iniciado las clases. Esto nos decían las madres. Queremos que el ministro ponga los pantalones, que nos ayude, que nos envíe el kit que estamos reclamando. El derecho de cada criatura. Ayer ya hicimos, no había novedad, hoy volvemos a hacer. Si no vuelve aquí, vamos a volver mañana hasta que nos envíe el kit para las criaturas. Y el cuaderno que le sobró del año pasado está usando mientras. Sí, porque tengo a mi mamá enferma que no puedo trabajar y no le puedo dejar a mi hija también. Ella se va en 5º grado y ya usan muchos cuadernos y cuesta ya para comprar 10, 12 cuadernos. Incluso los docentes no pueden avanzar a desarrollar más clases si no tienen los niños sus útiles escolares. Y le pedimos al ministro que por favor se pongan las pilas y que no se diga que en todas las instituciones ya se entregó el kit y acá todavía no.
Ahí está, Amalia, Roberto y televidentes, lastimosamente esto no es una situación aislada. De hecho que tenemos y hemos recorrido a lo largo de cerca de 2 semanas con distintos móviles en vivo el reclamo de varios padres. Uno de ellos, el que compartimos a continuación ya estas imágenes. Aquí estamos viendo una escuela básica, por ejemplo, en Limpio, Virgen del Rosario. Los padres también así mismo tomaron la misma determinación, salir con carteles y manifestarse porque decían, a nuestra escuela no nos llegó el kit. Y tenemos otras escuelas en la zona que tampoco tienen. Después tenemos otras imágenes más también. La ciudad de Itauguá, nosotros esta mañana habilitamos el WhatsApp durante los programas en vivo para la gente. Y hay muchísimas denuncias de escuelas y colegios de Itauguá que también, no solamente el problema de infraestructura tienen como es este caso, sino también la falta de entrega de kits en tiempo y forma. De Itauguá tenemos varios, de hecho, tenemos varias imágenes. La escuela Laureana Vega también es otra de la ciudad de Itauguá, que en esta semana nada más los padres estaban allí diciéndonos cómo vamos a hacer para sobrellevar estas clases. Algunos docentes dicen, marzo suele ser de retroalimentación, de hacerle acordar a los chicos qué era lo que se dio el año pasado, para ver si aprendieron, recordar, refrescarle la memoria a los niños. Y para eso están usando sus cuadernitos del año pasado. O el famoso, recordarán ustedes, anotador que todos llegamos a tener. Ese primer cuadernito en donde hacemos todas las primeras tareas de los días iniciales de clases, y después eso se deja y se pasa al resto de cuadernos, pero ellos no tienen. Ese es el problema. Increíble cómo es que no terminan de aprender. Y yo siempre parto de la premisa que esto siempre es un negociado para los grupos de poder. Pero así y todo, Paraguay es tan chico, ¿no? ¿Cómo no pueden cuadricular y por lo menos cumplir con lo que se promete? Porque al fin y al cabo, ahora llega Semana Santa y se supone que lo que estaba diciendo Fernanda, ya tenían que retroalimentarse como para volver con todo y después encarar el tramo del año apuntando ya a las vacaciones de invierno. No se termina de entender cómo es que actúan y no reaccionan en consecuencia. Yo lo que no entiendo es cómo el ministro se presta también a salir a decir algo. Todos los años es lo mismo en su gestión, ¿verdad? Dice, para tal fecha los chicos ya van a tener todos los kits. Todos los años es lo mismo. Y es mentira. No llega, es mentira. Y mitad de año a veces siguen batallando y pidiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, como ministro, él no puede decirle a su gente, si no va a estar, armemos un calendario y digámosle, bueno, en abril las escuelas de Itauguá ya van a tener, qué sé yo, en mayo las de Ñemby, pero no juguemos tampoco con la ilusión de padres y sobre todo de los niños. Claro, ahí estamos viendo, por ejemplo, las imágenes de la Escuela Tomasa Ferreira, una institución educativa enorme, de alumnos, de cientos de alumnos, parte de ellos que tampoco tenían los kits. Y la cara del ministro, vamos a escuchar a continuación en esta primera parte porque él alude, una vez más, como vos decías, Amalia, todos los años tenemos la misma promesa. Cuando no llegan los kits, tenemos el mismo motivo por el cual no llegan, que el traslado del alumno, que los docentes luego no actualizan el registro único del estudiante, decía también. Mientras vamos compartiendo, por ejemplo, las imágenes de la escuela Bienvenido Osorio, también de Ñemby, que hace unas semanas se estaban manifestando. Vamos a escuchar lo que mencionaba el ministro. ¿Por qué no llegan los kits? Decía esto. El alumno que aparece en una escuela sin estar registrado no recibe el kit, entonces siempre hay una entrega incompleta de los kits. Otra situación que tenemos es que el director no ha llenado el RUE, o sea, hay escuelas donde no tenemos el número de estudiantes. Entonces, ¿en qué nos basamos? En el año anterior. Y ahí es donde aparecen dificultades, porque hay nuevos alumnos, porque alumnos se trasladaron, porque el que ya no estaba se fue a la otra escuela, su kit está acá, pero él está allá. La redistribución no solo es costosa, sino en todo sentido, sino que genera este tipo de alteraciones, ¿verdad? Porque tengo que sacar el kit de una escuela para llevar a otra escuela. A lo mejor el kit se fue a San Lorenzo y yo tengo que llevar a Ñemby, como este caso, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que empezar a rastrear dónde se fue ese kit y cómo está, y todo porque hay una dificultad para llenar el RUE. Y ahí tuvimos todo tipo de dificultad, incluso directores que por el día en que llegó la camioneta con kit, se negaron a que bajen los kits, porque dicen, yo no me voy a ir sábado, yo no me voy a ir domingo. Y quiero aclarar también que este fenómeno solo tenemos en Central, y en Central en 4 ciudades. En 4 ciudades nada más en Central, pero ¿cuántas escuelas hay en esas ciudades de Central? Y a su vez
había gente que esta mañana nos escribía y nos decía, mentira, es que es solo en Central, porque en nuestra escuelita en San Pedro tampoco recibimos, en Guarambaré, en Villeta tampoco recibimos. O sea, no son solamente 4 casos puntuales, como decía el ministro de Limpio, Itagua, él citaba entre algunos de ellos. O sea que y con más razón, si fuese Central, que es acá a la vuelta, es como asumir la torpeza. Y de última, si el docente te hace pito catalán, si el director tampoco te responde, el supervisor juega al gato y al ratón, entonces vamos, hay que tomar las medidas, porque acá el desafío es que los niños, ¿sí? Los niños, la próxima generación de paraguayos y paraguayas que tienen que estar formándose a cuenta del Estado, no están logrando el objetivo. Y para cerrar nada más, ¿qué le recomendaba al ministro de los Padres? Que no compren de su bolsillo los kits. Él promete que los kits van a llegar en un máximo de 10 a 12 días, nos decía el ministro Luis Ramírez. Así que Peñatén Poná, que guarden esta parte en un video si es posible, y en 10 a 12 días veremos si esto ocurre o no. Mientras tanto, usen los kits de aula, que son hojas de papel en blanco que le tienen que dar los profesores de auxilio. Mientras tanto, pero también nos han llegado denuncias que ni siquiera los kits de aula llegaron a algunas escuelas y colegios. ¿Qué dicen los empresarios del transporte tras la reunión con el viceministro? ¿Fueron oídos, recibidos, Fiorella? 25% o más de esta reunión a hablar de esta suba y las soluciones estratégicas por la presión financiera que ellos tienen ante la suba del combustible. ¿Cuál es la conclusión finalmente? Entonces, ¿qué es lo que nosotros expresamos a los gremios y a los empresarios de transporte? Cuando uno toma una decisión en el sector público, tiene que estar abocado en lo que dice el derecho administrativo. Un funcionario público cualquiera, no es este viceministro, el que sea, tiene que ver qué permite y qué no permite la norma. Nosotros tenemos un decreto, el 710 del año noviembre de 2023, que se firmó y es el que regula el tema de los subsidios. Eso es lo primero. Entonces las decisiones tienen que ser tomadas en base a esta norma o lo que evidentemente pueda permitir alguna u otra norma o alguna otra situación que ya se pueda repetir del pasado. Entonces en este decreto es lo primero, esto es lo que manifesté yo al sector. Esta tecnología de subsidio establecida en este decreto 710 dice que sí o sí se va a pagar el aumento del precio. Vamos a suponer que aumenta 10%, más tarde o más temprano, cuando se hagan las tarifas técnicas. Con tiempo, esto sí o sí se paga en tarifa. Pero el tiempo ahora no es un aliado porque la presión está muy fuerte, subió muy fuerte el valor del combustible y la reserva de las empresas dice que dan hasta poco tiempo. Entonces hay que tomar una medida de emergencia que no podría esperar el proceso normal de actualización de tarifas técnicas. Eso me manifestaron. Entonces, la estrategia que tenemos que trabajar en conjunto con otras instituciones del Estado, también el Ministerio de Economía y Finanzas, evidentemente, es ver la alternativa en base a todo esto, que los temas jurídicos y financieros nos permitan para un aumento de la tarifa promedio que se viene pagando. ¿A qué se refiere un aumento de tarifa? El articulado del 710, el artículo 8, habla de que cuando hay subas importantes, ¿verdad?, que son muy distintas, sustanciales respecto a lo que se venía pagando, se puede abordar un incremento de la tarifa promedio. ¿El pasaje o algo? Entonces, ahí es que imputamos, y esto lo conversamos también, hay una volatilidad muy grande en el sistema, en el tema internacional, en el tema del precio del petróleo, hay una volatilidad sube y baja, el precio del petróleo subió 20%, ayer bajó 10%, eso pasa, son datos internacionales, entonces vamos a trabajar en una estrategia con las empresas para que ellos nos envíen sus boletas de pago de combustible, para ver el valor global de lo que están pagando ahora y usar ese como un punto para la alternativa de incremento de la tarifa promedio y poder también tener alguna alternativa de mayor premura en ese pago. Entonces, esto es el consenso de lo que vamos a trabajar. Bueno, hablan de un consenso, de un plan transicional, estratégico, la suba del combustible, las empresas que arrancaron con lo que ellos consideran no regulada, sino racionalización, pero el afectado principal, el trabajador de a pie, el que mueve la economía del país y que aguarda que como máximo después de Semana Santa se le dé una solución parche o de fondo a esta situación coyuntural planteada. Joel López, ¿qué hay con los implicados en el crimen de un guardia de seguridad? Avanzan las investigaciones, ¿no?
Bueno, hoy 5 allanamientos, un detenido y varias evidencias incautadas justamente en el marco de las investigaciones. Fue detenido este sujeto de 34 años que no registra antecedentes, pero para los investigadores es una pieza clave. Leonardo López Gaona, de 34 años. Fueron varias viviendas allanadas y hasta el momento se busca al cabecilla de esta gavilla. Vamos a escuchar lo que manifestaba justamente el comisario Javier Flores. Hablando de allanamientos simultáneos en 5 viviendas en diferentes barrios de esta capital departamental, 2 de ellos en el barrio Remancito, otro en el kilómetro 7 y otro más no muy distante de estos lugares. Entonces en los lugares se ha incautado algunos elementos que ameritan nuevamente algunos análisis por parte de los personales intervinientes. Tenemos personas identificadas, quienes los investigadores indican como directos responsables de este hecho que se ha suscitado. Entonces, como le he manifestado, estos elementos van a ser nuevamente analizados de modo a tratar de ubicar a estas personas y ponerlos a disposición de la justicia. Todas las personas quienes han sido identificadas por los investigadores tienen antecedentes, algunos tienen medidas alternativas, otros otro tipo de prohibiciones, pero todos tienen antecedentes. Tenemos imágenes de apoyo en donde se observa la forma violenta y también por decir precisa que estas personas tenían la información, han ingresado a este local, se han apoderado de estos objetos y se retiran nuevamente del mismo. 4 personas ingresan, una persona quien se encuentra al mando del vehículo, otras que ingresan en el local. Nosotros no descartamos que haya más personas involucradas, entonces vamos a tratar de ver el grado de participación de cada uno, sus responsabilidades y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Se han incautado algunos elementos como ser cartuchos de armas, algunos elementos de comunicación, otros elementos que ameritan nuevamente ser analizados como ser circuitos de monitoreo y también otros elementos como ser estos elementos de comunicación, como te he manifestado, necesitan nuevamente un estudio por parte de los investigadores. Bueno, expresiones del jefe policial Javier Flores, están aprendidos, hay que ver entonces hacia dónde apuntan con las investigaciones, básicamente van cerrando el caso, Joel. Totalmente, ya están prácticamente identificados, incluso nos hablaban de que habrían otras personas que colaboraron con esta gavilla para poder perpetrar este robo y hay una investigación abierta todavía en busca del principal cabecilla. Hasta luego. Entiende el armamento, ¿no? Porque virtualmente eso sí, tendría que ser de la empresa, todas acreditadas. Es una trampa legal para muchos empresarios del sector que establecieron toda una ingeniería jurídica como para que sean esquilmados y a cuenta de ese sudor de un paraguayo, una paraguaya sobre más plata. Es lo que pretendemos instalar acá como interrogante y vamos a compartir con ellos, porque ellos están sindicalizados. De ahí a que hayan sido oídos, que sean interlocutores válidos, yo creo que no. El problema, Roberto, es que desde el 2023 quedó ahí en stand-by un proyecto de ley justamente que intentaba reglamentar eso y dar las condiciones básicas para estos trabajadores que son bastante sacrificados. Ellos no conocen de feriados, Navidad, días de la familia, ni mucho menos de descanso. Entonces nos parece pertinente también, ¿qué te parece si empezamos a recordar algunos casos? Dale, para tener en cuenta la vulnerabilidad en la que ellos trabajan y viven constantemente. Vamos a ver si compartimos las plaquitas, querida Lili, o cómo querés hacer. Iniciamos con el caso de Ciudad del Este, Roberto. Ahí está. ¿Sí? Este guardia fue asesinado ayer nomás. Bueno, en la víspera, es lo más nuevo que se tiene. Ellos estaban en una empresa custodiando, los delincuentes estaban tras estos famosos adelgazantes que en el mercado negro cuesta 10 veces más pasando el río. Así mismo, este asalto ocurrió en la empresa donde justamente prestaba servicios este hombre. El hecho se registró cuando los delincuentes ingresaron al lugar para poder robar, irse patida y en medio del atraco el trabajador fue baleado, ahí estamos viendo en imágenes en el círculo rojo, mientras cumplía su labor. También, Robert, es una realidad, no todos tienen chaleco antibalas. No, yo creo que en la mayoría de los casos no tienen chaleco antibalas. Vamos hacia el este, al sur del país. Encarnación, esto ocurrió el 23 de febrero. Acá
Intentaron robarle el arma, ¿sí? Y también corrió con la misma suerte que este guardia de Ciudad del Este. Ocurrió, repito, el 23 de febrero pasado, se generó muchísima preocupación, de nuevo esto se reinstaló por un par de días. Cada vez que ellos son asaltados o asesinados, el debate es social, pero después todo se posterga porque en términos legales aquel proyecto se estancó, se varó en el 2023 en el Parlamento. Claro, y también recordemos que, no recuerdo hace cuánto, pero ya fue hace mucho, hemos recibido también a familiares de víctimas de esta inseguridad, de guardias de seguridad. Seguridad laboral. Sí, de inseguridad laboral, exactamente, comentando cómo se maquillaban, según ellos contaban, los presupuestos, hacían firmar como si fuera que ellos estaban en IPS, cuando en realidad no les indemnizaban correctamente, le cobraban uniformes muy caros, o sea, constantemente están como pidiendo socorro. O sea que yo hago nomás rápidamente un cálculo matemático. Suponiendo que vos seas una empresaria del sector, yo me presento. ¿Cuánto es lo que vos tenés que pasarle a una empresa privada o pública como para que a vos te sobre un margen de ganancia? Un margen, claro. ¿Sí? 7 millones, fácilmente. Fácil. Uno es lo que puede decir. ¿Y cuánto le vas a pagar a tu guardia? Y estos guardias, según lo que cuentan, no llegan al sueldo mínimo, que son 2.800.000 y colita. No llegan. O sea, no convengamos que también para el sector privado es así como que yo contrato una empresa tercerizada para que me brinde ese servicio. Ahora, ¿cómo opera la empresa tercerizada? Es la gran pregunta, porque ellos lo que denuncian es que se les hace firmar un contrato leonino y recibos que finalmente, a los efectos legales, ¿sí? Ellos presentarían como que cobran entre 7 a 8 millones por turno. Y siempre alegan, suelen decir, ¿verdad? Lo que se presume es que suelen decir, bueno, este es lo que hay para trabajar, estas son las condiciones, si vos querés aceptar, si no. Y hay una tasa alta de desempleo, hay personas que no tienen tampoco los estudios mínimos que se necesitan para otras labores, Roberto. Entonces a veces es lo único que queda y de ahí viene el aprovechamiento. Es así, no, categórico. Yo creo que sí, la ocasión como que hace también a que muchas empresas finalmente les exploten a esto, ¿sí? Reclamo principal, exigen cumplimiento del Código Laboral, que se relativiza el salario mínimo legal vigente, pero ¿qué pasa con los que operan en el turno noche, madrugada? Bueno, deberían recibir una bonificación extra. ¿Verdad? Y ni qué decir del pago de horas extras. Vamos ahora a comunicarnos con Hugo Torreani, él es presidente de la Asociación de Guardias de Alto Paraná, justamente donde se dio el día de ayer este mortal desenlace, y también miembro del Sindicato Nacional de Guardias Privados. Señor Torreani, bienvenido a la sobremesa. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos como hace tiempo, ¿verdad? Con la pérdida de un compañero más. Sabemos que nuestra profesión es peligrosa, sabemos lo que nos ponemos muchas veces, pero lastimosamente los entes públicos nos están exigiendo el cumplimiento. Por ejemplo, esta empresa de seguridad, si no me equivoco, es Bravo, tiene que tener seguro de vida. ¿Para qué el seguro de vida? Para los familiares, para la esposa, para los hijos del camarada que falleció, ¿verdad? Y aparte, así como ustedes estuvieron comentando, señor. Vamos por parte. Lo del seguro de vida es historia. O sea que no hay, yo creo que una empresa, yo creo que eso está en los papeles. Vamos a algo bien concreto. ¿Cuánto gana un guardia de seguridad? Le hacen trabajar 12 horas, yo soy guardaespaldas. Le hacen trabajar 12 horas y le pagan 2.890.000. Pero de ahí le descuentan el uniforme. El uniforme ellos multiplican por 3 para cobrarte. Usted cobra un salario, un uniforme barato. Ellos compran barato y venden carísimo. Claro, o sea que lo que está diciendo es que por 12 horas pagan el mínimo, 2.800.000 como máximo. Por 12 horas. Lastimosamente, él parece que está en su trabajo, estaba intentando conversar con nosotros, pero fácilmente, los 2 minutos que conversamos, claramente te decía, por 12 horas de día, te pagaban lo que tendría que percibir un trabajador común y corriente por 8, o sea, 4 horas ellas te chuparon. Claro, 1.800.000 era el monto. 2.800.000, ¿qué es? No, eso es el mínimo.
No, claro, Claro, pero por eso es lo que él 8 dijo, horas, sí 2.800.000 por 12 horas. Yo soy guardaespaldas, dice. Y a mí me descuentan todo. Me descuentan el uniforme, probablemente todo eso que hicimos, la gorra. Y ni qué decir, la comida y demás, que a veces, ¿verdad? Por humanidad la gente también suele dar, porque están en condiciones lastimosamente paupérrimas, a veces abajo de un toldito, con suerte una silla, ¿verdad? Sí. No tenés baño, no tenés la comodidad, o sea, siendo que es un trabajo que amerita toda la concentración, donde vos te tenés que sentir seguro y sobre todo tener ciertas comodidades para poder cumplir acá. Y ni estamos hablando de si tienen o no la práctica necesaria para el manejo de armas. Yo no sé si es más seguro tener un guardia de seguridad o es más inseguro, valga el juego de palabras. Roberto, no reciben o cuentan, ¿verdad?, que las instrucciones son mínimas. No sabemos a ciencia cierta qué tan real sea, pero la preparación ante hechos de crisis. ¿Qué pasa si te amenazan, no te matan, pero cómo reaccionar, cómo cuidar tu cuerpo, qué partes, o sea, todas esas instrucciones que conllevan esta Está de nuevo Hugo Amparo. ¿Qué tal, señor? ¿Ahora nos escucha mejor? ¿Aló? ¿En el aire? Sí, al aire estamos. Bueno, lo que decía Hugo, que con suerte cobran el sueldo mínimo por 12 horas, eso en horario diurno. ¿Y a la noche cuál es el pago? El mismo. ¿El mismo? 2.800.000. Y como gremio, hicieron algún tipo de petición, presentaron una carta, fueron al Congreso, algo, porque es muy, muy terrible. Se sabe que al trabajar en horario nocturno hay que cobrar una bonificación. ¿Qué pasa con relación a los días libres, verdad? Feriados. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo plantean ahora movilizarse? Hemos presentado también todo un diálogo para poder mejorar todo eso. También empezó la modificación de la ley 5424, pero quedó estancado. La doctora Esperanza Martínez estaba ayudando en esta situación, pero quedamos totalmente varados ahora con esta situación. O sea, eso quedó varado en el Parlamento hace 3 años. Hace un año que estuvimos pasando varias veces de atención para poder ayudar a pero decidimos, se quedó ahí en el OPAREI. ¿Y por qué ustedes creen que quedó en el OPAREI? Sí, porque hay muchos, creo que son diputados, senadores que tienen empresas de alta comunidad. O sea que hay muchos intereses, lo que dice Hugo. Lamentablemente a él le estamos llamando en un horario laboral, ¿verdad? Entonces hay que comprender, él es el que preside, está como secretario general de uno de estos sindicatos. Pretenden hacer de interlocutores válidos, sin dudas. Es un sector muy precarizado de trabajadores paraguayos y paraguayas. Esto es un secreto a voces. Siempre se dijo que hay empresas que operan por detrás, que hay policías retirados, militares retirados, muy bien vinculados también con el Parlamento. Ni hablar cuando empiezan a triangular con las empresas del sector público, ¿sí? Con entes públicos, porque ahí sí se contempla un presupuesto, decía yo, entre 7 a 8 millones, dependiendo del turno, pero ellos reciben el mínimo. Entonces con el resto se quedan, con el vuelto se quedan los muchachos. Y Roberto, ¿qué pasa con las familias que quedan enlutadas, que pierden a un ser querido, que no tienen ningún tipo de seguro de vida, que no tienen algún tipo de indemnización? Algunos inclusive dicen que ni siquiera para el cajón les dan, siendo que estaban cumpliendo, realizando sus funciones. No, por eso Hugo sigue, ella iba al extremo del seguro. Acá ni tan siquiera ganan el mínimo, que sería que una empresa contemple la posibilidad de un seguro de vida para la familia sobreviviente, Hugo. Hugo, ¿nos escucha? No es imposible conversar con él porque está trabajando. Entonces lo liberamos, le agradecemos muchísimo, mucha fuerza. Lo cierto y concreto es que esto, que quede también, yo no sé si la dirección del trabajo interviene, porque las quejas son, y ellos así, conversando, fácil con recorrer, no sé, donde vos encuentras un puesto amparo, te vas con una cámara, un micrófono de Canal 9, y ellos en privado, guardando su identidad en reserva, te van a decir, ¿verdad? Confidencialmente, somos explotados, somos expoliados, no es muy fácil, necesitamos, entonces se contentan con lo poco o nada que se tienen, ¿verdad? Bueno, y justamente en Ciudad del Este, el día de ayer en el este del país, para ser más específico, durante el atraco que se daba ayer, sus compañeros hablaron y contaron la situación en concreta y cómo ellos también se sienten. Uno tiene que salir a trabajar día tras día
salir temprano a la casa, no sabes si va a llegar. Estamos viviendo en un... No sé cómo expresarme, estamos muy mal, nuestra sociedad está fundida. Ya nadie quiere trabajar, quiere lo fácil, perjudica solamente al trabajador, a un hermano, lastimosamente es así. Justicia también, justicia creo que tiene que haber un castigo ejemplar. Yo trabajaba con él, nos íbamos todo el día en el trabajo, entrábamos, salíamos siempre. Era una buena persona, era un buen compañero de trabajo. Y yo salí de mi trabajo, me fui a dormir y después recibí el mensaje de que le dispararon. Primeramente no creí, pero después de que me llamaron y me confirmaron ya, primeramente no creí. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya pasó todo. Bueno, esto paradójicamente en un país tremendamente inseguro, ¿no? En donde tendría que cumplir un rol protagónico ante la ausencia también de las instituciones habilitadas por la Constitución. Estamos hablando de la policía, probablemente las Fuerzas Armadas en algunas zonas donde opera el CODI. Entonces el guardia de seguridad, insisto, yo no sé si es más peligroso, armado y equipado, así como está, porque hoy por hoy la marginalidad hace que cualquiera se vuelva guardia de seguridad porque necesita llevar el pan de cada día a casa. Y hay empresas que se complican. Entonces, vamos, instamos a la autoridad, al Ministerio del Trabajo, a que se intervenga. El Código Laboral se relativiza porque claramente dijo, trabajamos 12 horas turno diario, diurno, ¿sí? Y cobramos el mínimo. Y a la noche es lo mismo. Es lo mismo. Cuando que a la noche virtualmente se tiene que pagar, no virtual, sino obligadamente horas extras. Desde algunos sectores también justamente de guardias de seguridad dicen que ellos se sienten en una suerte de esclavitud moderna, sí, Roberto, porque no están las condiciones dignas para un ser humano de trabajar y su vida corre peligro, siendo que ni siquiera tienen las horas de descanso necesarias ni la remuneración. Hugo, ¿estás ahí? Sí, te escucho bien. Ahora sí, Hugo, ¿puedes redondear en 2 minutos cuáles? Son unos esclavos ustedes, ¿no? Somos esclavos modernos sin la capacitación necesaria. Las empresas de seguridad tienen la posibilidad, pero ellos no explotan en todas las formas posibles. Sí. Lastimosamente, el Ministerio del Trabajo, Delito Económico, División de Empresas de Seguridad, no se ponen las pilas y le conviene que suceda estas situaciones que pasó con el camarada para multar a la empresa. Y nosotros seguimos en lo mismo de siempre. Claro, pues al multar se genera plata extra para ellos. Ahora, ¿cuánto es lo que figura habitualmente? Si yo contrato los servicios de esa empresa y ustedes van, ¿cuánto es lo que figura en planilla? ¿Qué se paga? ¿7 millones? ¿Cuánto? Lo que tendría que ser el presupuesto base para una buena empresa debería ser 7 millones a 8 millones para pagarle los beneficios que tiene que tener el guardia. Pero acá en Ciudad del Este son las empresas chicas lo que pasan presupuesto banana. Pasan el salario 4,5 millones, 5 millones. Apenas. Entonces ellos entran en una competencia desleal entre ellos mismos y no pueden pagar lo que corresponde y los beneficios sociales que tienen que tener los compañeros. ¿Crees que está prostituido el negocio? Porque esa es la palabra, prostituido el negocio, y de alguna manera los prostituyen a ustedes, ¿verdad? Sacándole las condiciones mínimas, están completamente desprotegidos y ni siquiera les pagan cuanto corresponde, tienen que pagar absolutamente todo. Y es como que ustedes, la vida de ustedes no tiene valor. ¿Se sienten así? Sí, así mismo es. Esa es la triste realidad nuestra, ¿verdad? De la gran mayoría, del 95% de la... Hay algunas empresas que pagan lo que corresponde. Claro, a eso iba. Y tratan, sí. De cada 10 empresas, de cada 10 empresas, o de cada 5 empresas, ¿cuánto pagan lo que corresponde? Una. Ponerle, de 10 pagan 3. 3. Son pocas y no pueden competir, así como te dije, la competencia desleal de las otras empresas chicas. Ahí está el gran problema. ¿Cuánto cobra en Ciudad del Este un guardia, una empresa? ¿Cuánto es el sueldo de un guardia de una de estas empresas más pequeñas versus el sueldo de los que sí llegan a pagar los 7, 8 o 10 millones que corresponde? Y normalmente está entre los 4,5 millones a 5 millones. Claro, entonces 1 millón ponerle sobre la empresa y a ustedes le tira para el guardia? ¿Cuánto es para el... Y para el guardia el salario mínimo menos el descuento de los uniformes. Ahí otra vez está el negocio. Sí. Ahí está, es el gran negocio. Le pellizca y ya le tiene ahí. Otra cosa, te dan un adelanto con el 20% de interés
Sí, pero es una locura. O sea que una cosa es que vos trabajes al mes por un sueldo básico y miserable, pero otra cosa es que vos te endeudes. Ahí ya estás obligado a trabajar. O sea, indica tú, ahí mandes ya un año, te endeudas fácil como la mafia lo pagaré 3, 4 años y obligadamente tenés que irte. ¿Sí? Así mismo es. Así Así mismo es. Sí, y bueno, ¿y qué van a hacer más que quejarse? En tu caso vos podés denunciar porque tenés fuero sindical, pero el resto de tus camaradas hace una denuncia a y fuera. Exactamente. Lo que siempre tratamos de hacer es unir fuerzas y volver a lo que vamos a esperar que Canal 9, ¿verdad?, nos apoye en la próxima mesa de trabajo o la modificación de la ley 5424, ¿verdad? Con la doctora Esperanza Martínez, y ojalá algunos, los que están en el poder ahora, puedan apoyarnos. Hugo, pero también acá me dicen que a vos te pueden llamar a palabrar y pasar un poco más y te callás. Te callás. No, es el tema, es todo un tema. Sí. Acá hay muchas cosas que decir. Ahora, yo soy guardaespaldas, trabajo de forma independiente, gano aproximadamente lo que corresponde. Pero entonces, 4 horas le regalás a tu jefe, 4 horas le regalás. No, esos son los que están en las empresas de seguridad. Él es guardia privado. En tu caso, ¿vos cuánto ganas? ¿7 millones? En mi caso, un poquito va por ahí. Por ahí. En mi caso, pero yo... Sos un bendecido, ¿verdad? Porque tenés personas... Vos en tu caso sos un bendecido porque hay personas que están necesitados de llevar el pan de cada día a su casa, que no tienen las instrucciones necesarias ni los reflejos que requiere todo el arte de la defensa, ¿verdad? Sí. Entonces... es urgente, ¿verdad?, que alguien salga en defensa de tus colegas. Dale, Hugo, te agradecemos el tiempo. Torreani, que está en pleno trabajo, gracias a ustedes. Pidió permiso, ojalá tenga repercusión. Lo que hay que decir nomás, haciendo un rápido repaso, no hace falta ni tener una cámara, ¿verdad? Andá nomás, Amparo, recorrer en cada caseta, y vos ves, escuálido, pálido, con todo respeto, ¿verdad? Sabiyuan el guardia. ¿Por qué? Porque él ahí está por ese mínimo y peor aún, había sido que le endeudan. Entonces ella está obligado, ni aunque quiera salir, no ya queda salir. Víctima de un sistema prostituido. Como la mafia. Como la mafia, no puede salir. Pero las empresas pasan entre 7 a 8 millones. O sea, fácilmente ese personal que a vos te cuesta 2,5 millones, al final 1,5 millones nomás por ahí, porque vos le descontás escudo, botón, cucarda, lo que sea. Pero a la empresa le sobra 5 palos, haciendo un cálculo así de a ojo. Sería interesante, ¿no?, que podamos hablar con los representantes de estas empresas de seguridad, ¿verdad? Como para ver qué dicen, porque no es justo. ¿Y cómo a la noche vas a dormir sabiendo que hay gente muriendo y en situaciones paupérrimas? Bueno, ¿algo más, Amparo? Vamos a una pausa. Bueno, ya volvemos.